Cristo Visión, un canal cristiano para todos. Dios les bendiga rica y poderosamente en este tiempo tan bonito y especial que nos regala el Señor para poder estar con ustedes en este momento, trayendo palabras de vida, la palabra de poder, la palabra de autoridad, la palabra de verdad. Dios nos regala este tiempo y nosotros estamos aquí para decirte que su bondad y su misericordia es eterna. Queremos saludar a toda la gente linda y preciosa como cada día. Nosotros conectados en este programa, la Atalaya del Pueblo. Es una bendición especial poder saludar que la bondad de Cristo es grande cada día. Que Dios te añada más ricas bendiciones a tu vida. Hoy quiero comenzar la palabra que vamos a desatar, estar hablando en este día con el libro de Juan, capítulo 12, versículo 47 y versículo 48. Libro de Juan, capítulo 12, versículo 47 y versículo 48. Al que oye mis palabras y las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tienen quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos orar en este momento, presentándole este tiempo a nuestro Señor Jesús, para que seamos edificados, todos edificados a través de su palabra. Padre, gracias por este tiempo maravilloso que nos da. A ti sea la gloria, a ti sea el honor en todo tiempo. Toma control absoluto de este tiempo, Señor, y haz tu voluntad. Toma control de mi boca, de mi mente y pensamiento, de mi corazón, y habla a través de mi Espíritu Santo. También, oh Dios, trata y trabaja con las personas que están de aquel lado del televisor. Espíritu Santo, obra de una manera especial, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Muchas gracias, Señor, en tu santo y divino nombre. Amén y amén. Volvemos en un instante con el contenido del programa de hoy, que les aseguro que está buenísimo. Me he pasado la mañana de hoy dándole forma a este programa, y Dios me ha dado una palabra que queremos compartir. Así que no se mueva del televisor y no quite Cristo Visión, porque en breve volvemos. La Iglesia, Casa de Restauración y Adoración, te invita Cristo Visión,
un canal cristiano para todos. Hoy queremos hablar de un tema muy importante. Escúcheme bien, por favor. Y necesito su atención, porque vamos a estar explicando este asunto. Por lo que hemos visto, por lo que vemos y nos preocupa en gran manera, vamos a hablar sobre el juzgar. La palabra juzgar. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice no juzguéis para que no seáis juzgados? ¿Qué es lo que quiere decir la palabra de Dios cuando dice esto? Porque hoy en día se está dando una situación un poquito preocupante en algunos puntos. Porque esta palabra se le está dando una connotación diferente. Y es importante que nosotros entonces busquemos el significado de juzgar y podamos entender lo que quiere decir la palabra juzgar. En el plano, a mí me gusta buscar el plano normal, el plano natural. El plano natural de la palabra. Bueno, en el plano natural de la palabra, dice juzgar, deliberar, un juez, un tribunal o quien tiene autoridad para el caso, acerca de un asunto o de las acciones de una persona y emitir sentencia o dictamen sobre ello. Hay una segunda opción aquí, yo siempre busco más de una. Hay una segunda opción que dice formar un juicio o una opinión sobre una persona o una cosa. Dice, no se debe juzgar a la gente tan a la ligera, ¿verdad? Da poniendo un ejemplo que la gente dice. La gente dice, por ejemplo, no se debe juzgar a la gente tan a la ligera. Juzgó necesario formular dos consideraciones previas. No juzgó imposible su propuesta. Es otra opción, es otra cosa que la gente dice. Juzgue usted mismo. Esos son términos que la gente usa para definir la palabra juzgar. Entonces, aquí nosotros estamos mirando la definición de la palabra juzgar, que es importante, porque es el tema que hoy nos atañe. Queremos hablar acerca de el significado de juzgar, deliberar. Dice acerca de un asunto o de las acciones de una persona y emitir sentencia o dictamen sobre ella. Bueno, si ese es el significado de juzgar, entonces todo el mundo juzga. Y es una forma que es prácticamente inevitable. Dice, acto por el que se delibera, otro significado. Acto por el que se delibera la culpabilidad o no de alguien o la comisión o no de un delito. Eso es otra terminología que se le da a juzgar. Pero vamos a tomar esta, que es la más práctica y simple. Deliberar acerca de un asunto o de las acciones de una persona y emitir sentencia o dictamen sobre ello. Si ese es el significado de la palabra juzgar, deliberar, entonces tenemos que hacernos otra pregunta. Tenemos que plantearnos otra pregunta. Fíjese, porque yo he estado analizando el tema y lo quiero llevar al punto más explícito posible, donde mejor se puede explicar. Pero entonces la pregunta ahora nueva, o la pregunta que yo haría entonces es, si deliberar acerca de un asunto de las acciones de una persona o emitir sentencia o dictamen sobre ello es juzgar, entonces ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que no juzguemos? Porque de alguna forma todos vamos a tener que deliberar acerca de
de omitir la opinión nuestra de cualquier asunto. Por ejemplo, vamos a poner el caso nuestro como pastor. Vamos a poner el caso mío como pastor. Como pastor, a mí me llegan diferentes casos de personas y de grupos, situaciones en las que tengo que deliberar. Es obligatorio. O sea, tengo que buscar y dar conclusión a algo. Tengo que dar mi opinión y deliberar los asuntos bíblicos. Entonces, a eso fue que se refirió la Biblia cuando dice no juzguéis. Eso es lo que yo quiero preguntarlo, porque hoy en día nosotros oímos mucho esta terminología, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y dice la Biblia exactamente esa palabra. No es que alguien se la inventó, es que la Biblia lo dice. No juzguéis para que no seáis juzgados. La Biblia lo dice. Entonces, aquí vamos. Por ejemplo, me llegó a mi mente el caso de un juez, un tribunal, como está aquí mismo, aquí lo dice. Quien tiene la autoridad para deliberar sobre un caso. Está ese hombre, ese juez, esa autoridad está fuera de lugar bíblica cuando tiene que conocer los casos, por ejemplo, de droga, asesinato, feminicidio, filicidio, robo, corrupción, difamación, todos los casos que nosotros conocemos de los tribunales terrenales. Entonces pudiéramos pensar y decir, pero que ese juez está fuera de la palabra, ese juez está actuando fuera de la Biblia, porque la Biblia dice que no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, ¿qué caso tienen los tribunales terrenales? ¿Qué caso tienen los tribunales, los jueces? ¿Para qué entonces son necesarios los jueces? La Suprema Corte de Justicia tiene que desaparecer. ¿Qué sentido tiene que la Suprema Corte de Justicia esté ahí si la Biblia condena que se juzgue a las personas? Y entonces me gustaría como darle un poquito de sentido a esto. Entre preguntas que yo me hago y respuestas que podamos recibir y dar. Quisiera hacer como un juego con esto, porque de verdad que me preocupa la terminología o el significado que se le está dando a esta terminología, juzgar. Y entonces estoy viendo en estos tiempos que mucha gente está usando este término de manera errónea, digo yo. Por eso es que me gustaría ahora indagar acerca de esto. Dijo Jesús en el versículo 48 del capítulo 12 del libro de Juan. Vamos a ver. Jesús dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ok, aquí vamos entonces. Si la Biblia dice que no debemos juzgar a nadie, pero existen los tribunales, existen las asambleas, los concilios tienen asambleas, las iglesias tienen comités o comiteses para juzgar los asuntos de la iglesia. Estamos fuera de lugar, estamos nosotros fuera de la palabra. Y si no es así, y si no estamos fuera de la palabra, entonces, ¿qué podemos decir en torno a esto? O la palabra juzgar no está bien empleada
o nosotros la hemos mal interpretado. Tenemos que tomar una de esas dos opciones. Tenemos dos opciones. O la palabra juzgar está mal empleada aquí en la Biblia, o las hemos tomado mal, la hemos sacado de contexto aquí en la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque es muy frecuente nosotros escuchar, por ejemplo, a alguien que dice: varón, no juzgue. Varón, la Biblia dice que no se puede juzgar. Yo he escuchado personas en los medios de comunicación, y también los he escuchado a nivel personal, decir estas palabras, usar estos términos: no juzgue. Y yo quizás también la he usado. Es decir, que yo no escapo de ahí. Yo no puedo decir, yo nunca he dicho eso. No, yo he usado muchísimo, quizás mucho más que usted, ese término. Varón, no juzgue. Mira, no te atrevas a estar juzgando, tú no sabes las cosas así tan claras, o tú las sabes, para tú estar juzgando así. Entonces, todos nosotros hemos usado esos términos. Pero ¿en qué, cuál es el sentido real de estos términos, de este término, juzgar? ¿A qué se refiere la Biblia? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de juicio, cuando habla de juzgar? ¿Y cómo la hemos tomado nosotros? Vuelvo y repito. Si el significado de juzgar es el que le está dando aquí el diccionario de aquí de la Real Academia, o la Pequeño Larousse, la enciclopedia, el wiki, qué sé yo, Wikipedia. Si el diccionario dice que el significado de la palabra juzgar es deliberar sobre una acción, es dar la opinión sobre una acción, y cuando la opinión viene de una persona autorizada, por ejemplo un juez, pesa mucho, porque el juez dice, bueno, mi opinión de este caso es, eso significa una sentencia. Cuando el juez opina, es una sentencia. Los abogados están hablando y opinando durante todo el juicio. Los abogados están hablando durante todo el tiempo, y no pasa nada porque los abogados están hablando. Los abogados lo que están dando es su opinión. Y eso es importante porque el abogado está tratando de sacar la opinión que él cree que debe salir a la flote. Muchas veces los abogados no están interesados en la verdad. Los abogados están interesados en sacar la opinión que ellos quieren que se conozca, muchas veces. Pero es muy diferente a cuando el juez opina. Cuando es el juez el que opina, es porque es una sentencia. Mire, el día pasado, cuando estaban los asuntos de las elecciones en nuestro país, antes de eso, de las elecciones, mataron a un ex rector de la UAS llamado Febrillet. Un hombre que, según los que lo conocieron, decía muchísimas cosas bonitas de él. La prensa hizo un derroche de este hombre. Yo no lo conocía hasta ese día. Tal vez yo lo había oído hablar de él y todas las cosas, pero no lo conocía todo en detalle hasta ese día cuando lo matan. Entonces, a partir de ahí se da a conocer infinidad de cosas de prestigio y de labores y de obras que hizo este hombre, incluso desde cómo se levanta ese muchacho, ese hombre, ese señor, que llegó a la UAS como un barredor del servicio de limpieza, a ser la máxima autoridad de la misma institución en la que él entró barriendo. Eso dice mucho de un ser humano. Eso habla mucho de la persistencia, de la dedicación, de convicción. De eso habla mucho de determinación, de trabajo, de esfuerzo. Eso dice muchísimo de una persona.
Cuando a él lo matan en una actividad que tenía, iba a una reunión con algunos compañeros del mismo partido, porque fueron del mismo partido, que era un partido de la oposición. Él iba como senador por su provincia y otros de los que estaban con él iban como diputados. Parece ser que hubo un problema, según narran ellos mismos, entre ellos, en el cual todavía él no estaba porque él no había llegado. Ustedes conocen el famoso caso del sindicalista que está preso, Blas Peralta, creo que se llama, que está preso por este acto. Le dictaron un año de prisión, de coerción, de prisión, medida de coerción de un año de prisión. Pues el juez que tenía este caso, fíjese, la prensa habló de todo el mundo habló, los abogados hablaron, pero cuando estaban en el día del juicio y yo lo estaba viendo, me puse a mirar los fragmentos de ese juicio, porque bueno, creo que lo vi por la internet o que no sé, pero yo sí sé que estaba viendo los fragmentos de este juicio, lo que estaba pasando, lo que pasó la prensa del resumen final del juicio. Y el juez que estaba diciendo, hablando sobre el caso, él dijo, porque hay hay gente en esta tierra que están jugando a ser Dios, que están jugando a ser Dios y creen que le pueden quitar la vida a cualquiera, porque ya ellos han llegado a una cierta posición, tienen mucho poder y manejan el poder de la forma más brutal, absurda y penosamente posible. Entonces, cuando tienen mucho poder, se agencian recursos económicos, el dinero da poder automáticamente, y a veces también tienen muy buenas relaciones, son sindicalistas, tienen muchos choferes, guagüeros, y tienen toda esa gente, que muchos de ellos son tigres, que están en ese trabajo, pero la gran mayoría no son tigres, son gente decente y seria. Pero también hay muchos tigres trabajando para ellos y esa gente tiene mucho poder. Y este juez hablaba en esa situación, en esa condición, y decía que esta gente, cuando llegan a esos puntos de niveles de poder, que se lo agencian a través de guapesa y que soy el guapo y el que más saliva trago y a mí hay que matarme, y agencian poder, consiguen dinero y entonces compran voluntades. Y al comprar la voluntad de la gente, al comprar a la gente, se creen Dios. Y entonces creen que le pueden quitar la vida a cualquiera. Y el juez decía y narraba este acto como un acto bochornoso. Yo miraba al juez mientras hablaba y decía esto y dije, definitivamente que la sentencia va a ser la máxima en este caso. Y efectivamente, la sentencia fue la máxima, que fue un año de prisión preventiva, porque es lo máximo que se le puede dar en una medida de coerción a una persona que se le está culpando de algo. Mucha gente se equivoca y dice, pero ¿cómo le van a dar un año de prisión a una persona que hizo un acto de ese tipo? No, es que todavía no es un juicio de fondo. Eso es un juicio para ver lo que es la medida de coerción. Pero el juicio de fondo viene después. Ya después que se señala el juicio de fondo, los abogados tienen tiempo. Durante ese año, los abogados tienen tiempo para ponerse a tono con todas las informaciones y los datos, recopilar pruebas, buscar testigos y todo por el estilo. Eso le da mucho tiempo, es un año de medida, un año. Le da tiempo a la fiscalía, a los fiscales, a poder desarrollar con tranquilidad ese expediente, sin problema. Mientras menos tiempo le den, menos tiempo tienen los fiscales para desarrollar el caso. Pero mientras más tiempo, más le dan de prisión preventiva, de coerción, de medida de coerción, que va de hasta prisión domiciliaria, es decir, la persona puede estar en su casa o también le pueden dar representarse periódicamente ante un juez sin tener que estar en una cárcel, hasta la pena máxima, que es la peor de todas, un año de prisión preventiva. Esa es la peor. Al que le da un año de prisión preventiva,
Eso es porque ya los jueces están claros. Ahí no hay tutía de que ese tipo fue el que hizo lo malo. Ese tipo es culpable. El que le da un año de prisión preventiva es porque la justicia, el juez determinó, el juez que le determinó la prisión preventiva, determinó que ahí no hay nada que alegar, que ese tipo es culpable. Eso es lo que dice esa sentencia, por lo regular. Entonces, ¿qué sucede? Y para darle tiempo a la fiscalía, y aquel juez decía, el juez daba su sentencia. Yo entiendo, decía el juez, que estos tipos se creen dioses, que pueden quitar la vida a quien sea, por lo tanto, 1 año de prisión preventiva. Si lo dice Ramón Rincón, que ese hombre se merece 1 año de prisión preventiva, nada pasa. Si lo dice el abogado, los abogados dicen 1 año de prisión preventiva y nada necesariamente tiene que pasar. Lo puede decir el fiscal que lleva el caso. 1 año de prisión preventiva y nada pasa. Pero si lo dice el juez a cargo, algo pasa. 1 año de prisión preventiva y punto. Porque es la autoridad que está puesta allí, puesta por los hombres para juzgar esa cosa, para juzgar ese asunto. Es la autoridad el que tiene legalidad. Escuche esto, por favor. Es el que tiene legalidad para determinar la implicación que tiene un individuo en un acontecimiento o en un hecho. Ahora, ¿está ese juez usando mal su autoridad cuando está juzgando? Porque a la luz de la Biblia parecería que es así. Dice la Biblia, no juzguéis para que no seáis juzgados. Si nosotros usamos ese texto bíblico como lo estamos usando alegremente, sin tener conciencia de lo que estamos hablando, pudiéramos entonces estar condenando a un juez que está cumpliendo con su labor de emitir justicia en la tierra. Si nosotros decimos que no juzguéis, que la Biblia dice no juzguéis, entonces estamos inhabilitando la justicia. Obviamente, no es eso lo que quiere decir la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la Biblia? Porque si no quiere decir que inhabilitemos la justicia, al decir no juzguéis, y que no podemos nosotros concluir sobre los casos y sobre cualquier cosa, entonces, ¿qué podemos hacer? No, hermano, la Biblia no está diciendo que no tomemos la posición que tenemos que tomar y que deliberemos en los casos, en cualquiera que sea, tanto bíblico como no bíblico, en lo que son pertinentes los asuntos, acontecimientos o cosas que pasan. La Biblia no dice, no nos inhabilita, la Biblia no nos está quitando el poder de dirimir causas. No es eso lo que la Biblia dice cuando dice no juzguéis. Nosotros que tenemos que aprender es lo que dice la Biblia. La Biblia nos manda, incluso la palabra de Dios nos manda en otras ocasiones a juzgar los casos dentro de la iglesia. La Biblia dice que nosotros tenemos que cuando un hermano peca contra ti, dice la Biblia, que le llama a ese hermano, pídele perdón, trata la cosa como tiene que tratarla. Ese hermano tú tienes que llamarlo a capítulo, tienes que señalarle el problema, tienes que corregir el mal. Y dice la Biblia que si se aparta, bien has hecho. Pero que si ese hermano no te hace caso, dice la palabra de Dios que entonces llame otros testigos. Está hablando de un juicio aquí. Y dice que entonces, si no te hace caso con los otros testigos, entonces lo tengas como un publicano o como un pecador, como un no cristiano. Se acabó. Entonces la Biblia está hablando aquí que tenemos la oportunidad de juzgar los hechos y los acontecimientos. La Biblia no está inhabilitando un juicio plural, un juicio abierto. La palabra de Dios incluso nos estimula a tratar los asuntos con delicadeza, pero con presteza. La Biblia nunca nos ha quitado a nosotros el poder de juzgar los hechos. Ahora, si la Biblia no nos quita el poder de juzgar los hechos, ¿qué es lo que entonces la Biblia nos quiere decir cuando dice, nos está diciendo cuando dice que no juzguemos? Vamos al libro de Romanos para entender un poquito más acerca de esto.
Vamos al libro de Romanos y vamos a leer un capítulo que es muy conocido por muchos de nosotros. Capítulo 8 del libro de los Romanos. Dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ah, ok. Entonces aquí pudiéramos aclarar un poquito más el asunto. Si la Biblia está hablando aquí en el libro de los Romanos de condenación, entonces lo que la Biblia quiere decir o está diciendo aquí es que no debemos condenar a nadie a la perdición. Eso es lo que yo creo que la Biblia quiere decir cuando habla de no juzgar. Tú no puedes condenar a nadie a la perdición. O sea, nadie todavía se pierde, ninguna persona se pierde mientras está vivo. Una persona puede que esté caminando mal, que no esté haciendo la cosa correcta, que no esté caminando en orden, que no esté viviendo una vida adecuada, con un mal testimonio. Pero tú no puedes condenarlo, tú no puedes decirle, o no debes decirle a esa persona, porque puede, pero no debes decirle a esa persona, ¿tú sabes qué? Tú no tienes salvación de ninguna manera. Tú te vas a perder, haga lo que haga. Como hay personas que, por ejemplo, han dicho, y nosotros lo hemos visto, lo hemos oído, predicadores que dicen, hay personas que nacieron para perderse, tú naciste para perderte. Tú no puedes decirle eso a nadie. A nadie tú le debes decir eso. ¿Tú sabes por qué? Porque mientras hay vida hay esperanza. Y mientras una persona está viva, no importa lo que haya hecho, tiene esperanza de vida eterna. Es solamente y únicamente recibiendo a Jesucristo como Salvador personal. Es la única forma de recibir la salvación por medio de Jesús. Ahora, nosotros hemos estado usando mal esta palabra y este término. Varón, no juzgue. Hermano, no juzgue. Hermana, no juzgue. Cuando se trata de ventilar un asunto que tiene que ver con la palabra. Si tiene que ver con la palabra, ¿qué me está diciendo? El video está listo, donde quiera lo que... Ok, gracias. Si tiene que ver con la palabra, hermanos, eso no es juicio. Jesús dijo, el que me rechaza, Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La Biblia, nosotros tenemos la Biblia. Todo lo que no se acomode a la Biblia está mal. No importa quién ni cómo se haga. Entonces, ¿estaríamos nosotros juzgando a alguien cuando le decimos estás mal conforme a lo que dice la palabra de Dios? ¿Cree usted que eso es juzgar? Es decir, si yo le digo a un homosexual, mire varón, yo lo aprecio mucho, usted también me cae, está chévere, usted está bien, no se preocupe, que usted es un hombre que me cae bien como persona. Pero ¿sabes qué? Si sigue en esa condición y no te apartas de esa condición de la homosexualidad y le entregas tu vida a Cristo, que es la clave fundamental para salir de ahí, te vas a perder. Si no le entregas tu vida a Jesucristo, que Él es el que te puede quitar esa condición, arrancar esa condición pecaminosa de tu vida, te puede perder, te vas a perder, te puede perder, te vas a perder. Eso es seguro. Nadie que no reciba a Jesucristo se va a salvar. Nadie que no reciba a Jesús. Puede ser quien sea, tener todo el dinero del mundo, tener fama, lograr muchísimo éxito en la tierra, pero si no ha recibido a Jesús y escuche esto, recibir a Jesucristo y vivir la vida de Cristo, porque aquí está el punto. Mucha gente dice, bueno, ya yo me convertí, yo soy cristiano, yo soy cristiana, ya yo me convertí. Sí,
Pero, si tú no vives la vida que Cristo demanda, no hay way, como dicen los mexicanos, los guatemaltecos. No way. Porque es que la vida de Jesús. Entonces, eso no es juzgar. Por eso es que ese término nosotros tenemos que tratar de explicarlo mejor, o nosotros tenemos que tratar de, cuando vamos a decir juzgar, entender lo que es juzgar. Porque cuando la Biblia dice no juzguéis, no está diciendo que no deliberemos sobre los acontecimientos, sobre los hechos. Porque si una persona hace algo que no es correcto y otra persona entiende que no es correcto, y dice, ¿sabe qué, pastor? Yo le traje aquí a este hermano, o fulanito hasta hizo algo que yo entiendo que no es correcto. Y yo que digo, oh hermano, no hay ningún problema. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar a ese otro hermano, o a esa otra hermana, y vamos a dirimir esta causa. Invitamos a ese hermano, a esa hermana, viene aquí, nos presentamos, deliberamos sobre los asuntos, vemos quién tiene la razón y quién no tiene. Es un juicio. Vemos quién tiene la razón y quién no la tiene. Eso automáticamente, eso es un juicio. Al final, yo voy a dar mi opinión. Mire, hermana, usted se equivocó. Ese varón no está haciendo la cosa indebida. Ese varón está haciendo lo correcto. O usted tiene razón, hermana. Así que, varón, mire, arrepiéntese de esa condición porque la hermana tiene razón, usted no anda bien. Eso, querrámoslo o no, es un juicio. Así que la Biblia, ya eso debe estar claro. La Biblia no se está refiriendo a deliberar. Cuando habla de no juzguéis, para que no seáis juzgados. No se está hablando, no quiere hablar, no está diciendo que no deliberemos sobre los hechos y los acontecimientos que nos atañen día a día. De hecho, la palabra de Dios nos da autoridad para tener que ver nosotros con estos asuntos, para juzgar los asuntos de la iglesia, para juzgar al mundo. La Biblia dice que nosotros juzgaremos al mundo. Entonces, nosotros debemos decirle al mundo que su obra es mala, que su obra no está bien, que caminar así no es correcto, que si sigue así como va, en pecado, entonces que va a terminar mal. Es decir, que Dios nos da la autorización para juzgar. Entonces, cuando la Biblia habla de no juzguéis, lo que le está diciendo es no condene a nadie. No puedes condenar, como dice aquí Romanos capítulo 8, que dice claramente, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Lo primero es que cuando Cristo viene a la vida de una persona, ya esa persona no está bajo la ley de la condenación, sino bajo la ley de la vida. Ya no está bajo la ley de la muerte, sino bajo la ley de la vida. Ya no hay condenación para el que esté en Cristo. Pero hay una cosa que es segunda. Lo segundo es que si Cristo, si la persona está viva, no se puede hablar de condenación absoluta todavía. Todavía. Incluso, me voy más lejos. Si una persona muere y porque nunca fue a la iglesia y no aceptó a Jesucristo como su Salvador personal delante de mí y yo nunca lo supe, no quiere decir que cuando muere se perdió automáticamente. No. Porque yo no sé, ahí no, yo no sé si cuando esa persona estaba muriendo o en su proceso de muerte, aunque nunca vivió el evangelio, aunque nunca predicó, aunque nunca testificó, aunque nunca expulsó demonios ni sanó enfermos, y tal vez ni siquiera ahora es un asiduo visitante a la iglesia, pero yo no puedo asegurar que esa persona se haya perdido por el hecho de nunca haber ido a la iglesia, por el hecho de nunca haber predicado, por el hecho de nunca haber testificado, por el hecho de no hacer muchas cosas que la Biblia dice que tiene que hacer en vida. Yo no puedo asegurar que esa persona se perdió el día que murió. ¿Por qué? Porque yo no sé el trato
de esa persona y Dios en el último momento de su vida. Yo no sé si esa persona se arrepintió de sus pecados y le entregó su vida a Jesucristo y reconoció a Jesucristo como su Salvador. Pero sí le puedo decir que es la única forma de recibir, de ser salvo, por medio de Jesús. Nadie que no tenga a Cristo Jesús puede ser salvo. Nadie que no reciba a Jesucristo puede ser salvo. Esa es la clave. Y eso es un punto que yo quiero aquí detallar. Cuando la gente dice, varón, no juzgue, tiene que entender lo que usted está diciendo, Porque nosotros con esa terminología, escúcheme bien por favor, con esa terminología de varón, no juzgue. ¿Tú sabes qué estamos haciendo muchas veces? Estamos haciéndonos cómplice de muchas cosas que sabemos que están mal, pero no la podemos aparentemente decir. Estamos usando la misma codificación que los tigres que están en una banda. Estamos usando la misma codificación que el tigre que está vendiendo droga en una esquina con un grupito. Ellos tienen unos códigos de silencio que no se pueden violar. Callado, tú no hablas, vea lo que vea, cállate. Mire lo que mire, pase lo que pase, silencio. Te agarra la policía y tú no sabes nada. Te meten preso y tú no puedes hablar, no puedes abrir tu boca. O sea, el bajo mundo, la gente que vive en el bajo mundo, tiene esos códigos de silencio. Es a eso que se está refiriendo la Biblia cuando dice no juzguemos. No. Entonces hay mucha gente que usa esa misma codificación en los asuntos del reino de Dios. Y con el silencio, con el empañamiento, lo que hace es aumentar, hacer crecer el mal, la maldad. Es decir, cuando por ejemplo un muchacho de esto lo agarran por ahí en un punto de droga, y con droga y saben quién se la vendió, quién se la dio y todo, pero no dice nada. Se echa la culpa, un abogado bueno lo saca. Eso no es correcto. Yo respeto lo que hacen eso porque de esa forma viven, pero no es correcto. Yo cuando digo respeto es que no me meto en eso porque ese no es mi problema. Es el mundo en el cual ellos viven. Pero ¿es correcto eso? Claro que no. Lo correcto fuera que si a una persona lo agarran en un delito, confesara su delito, se arrepintiera de ese delito, y si le pregunta a las autoridades, debe de hablar y decir lo que sabe y lo que conoce. Claro, que usted me dirá, ajá, ay papá, está bien pastor, ¿usted cree que es fácil? Y después cuando se vayan a enfrentar a esos tigres, tú fuiste el que hablaste, y le den lo que le vayan a dar. Bueno, pero que ese es el riesgo. Porque que el punto es que ya usted está en un delito, ya usted está en una cosa, lo agarraron, usted no debe mentir. Se supone que entonces debe entrar todo correcto y como es. Ya usted tiene que decir la verdad, cómo pasó la cosa. Bueno, a mí me la traen, yo se la compro a fulano, prenseo, se la vendo a prenseo, es decir, que usted sabe los riesgos que usted implica lo que usted está. Pero obviamente nosotros sabemos que eso es como pedirle no sé qué cosa. Eso es obvio que eso no va a ser así. Obvio que si a un tipo de esto lo agarran vendiendo droga, nunca va a tirar medio a sus amigos. Lo que va es a hacer silencio. Pues mire, yo creo que esa es la interpretación, vuelvo y reitero, que le estamos dando nosotros a la palabra no juzguéis. Yo creo que así mismo es que lo estamos viendo nosotros a nivel de la Biblia. Nosotros estamos creyendo que eso es lo que quiere decir la Biblia cuando dice no juzguéis. Haz silencio, vea lo que vea. Cállate. Yo he escuchado gente, Carlos.
Sí, yo he escuchado gente en los medios de comunicación usar esos términos tajantes así, y a mí me da grima. Ay, Dios mío. Cállate, no diga nada, no hable de tu hermano, que sé yo qué. Y yo digo, uff, ¿hasta dónde? Cállate, cállate, casi silencio, no hable, porque la Biblia dice no juzguéis. Cállate. Y yo digo, esto está peligroso. Esto está peligroso. Porque si nosotros vamos a usar los mismos códigos que usa el mundo para hacer del mal un héroe, si vamos a usar el silencio como el más grande testigo de la complicidad, estamos mal. Estamos mal. Debemos de revisar esos códigos bíblicos. Porque muchos hablamos de códigos, la Biblia. Dios me reveló un código nuevo, pero ¿qué código ni código? ¿Eh? Una revelación, una cuestión. Pero mi hermanito, eso no se debe. No como usted va a hacer silencio cuando se le está... Óyeme, el mal solo se vence dándolo a conocer para que el bien prospere. Si dejamos el mal, o usted no sabía que si dejamos el mal, si lo ocultamos, le estamos dando fuerza. Si nosotros ocultamos el mal, le estamos dando vida. ¿O no sabía usted que una de las herramientas y armas más poderosas que usa Satanás, el diablo, es pasar por inadvertido? Una de las armas que más resultado le da al diablo es estar y que tú no lo sepas. Que él está, pero que tú no lo sepas. Que él está controlando, pero que tú no lo sepas. Esa es una de las armas más poderosas. La mayoría de la gente no lo sabe. ¿Eh? Déjalo, así mismo es. Él cree que es cristiano, pero déjalo. Está más perdido que yo. Está más perdido que el diablo, pero déjalo. Así mismo dice el diablo. Está más perdido que yo, pero él cree que tenga algo, déjalo. Porque lo mejor es pasar por inadvertido, es decir, no hay advertencia, no hay nada. Si no hay advertencia, si no hay cuidado, si no vamos a decir lo que está mal, si no hay una censura, pues entonces no hay nada malo. ¿No es así? No hay nada malo. Si no me va a censurar nada, todo está perfecto, todo está bien, sigamos para adelante. Porque no tenemos de qué arrepentirnos. No tenemos de qué avergonzarnos, no tenemos ningún hecho ni ningún acontecimiento del cual tengamos que avergonzarnos. Porque no hay censura. Cállate, no diga nada. Si no hay censura, si no hay una advertencia, pues entonces no hay nada malo. Y esto, cuando yo estaba pensando, dije, pero Dios mío, esto es una herramienta poderosa que está usando el enemigo. El diablo está usando esa herramienta fuertemente en la iglesia. Cállate, no diga nada. Tapa a tu hermano, cubre a tu hermano. Oye, estas palabras que parecen bíblicas. El amor cubre multitud de pecados, de falta. Cállate la boca, cubre a tu hermano. Ay, esto que parece una obra de Dios, porque viene de la Biblia, no lo es. Porque tú tienes que desenmascarar la obra del mal. Tú tienes que desenmascarar la obra del diablo. Claro que no vamos a ir por ahí a condenar, como estamos diciendo, ¿verdad? Mire, este hermanito hizo esto malo, así que ya tú sabes.
Ya no es de nosotros, ya no es de lo nuestro. No, pero sí decirle, hermano, venga acá, siéntese aquí. Vamos a hablar. La cosa no anda bien. ¿Qué está pasando con usted, mi hermano? Llamar al comité disciplinario, a 2 o 3 que tengan la capacidad de restaurar. Porque es importante tener gente en la iglesia con la capacidad de restaurar, pero no empañar el mal. No decir, hacer los chivos locos, voltear la cara, yo no vi nada, ese es mi hermano, así que yo no puedo tirarlo al medio. Eso no es lo que la Biblia dice. Eso no es amor. El verdadero amor confronta, el verdadero amor llama a la persona, el verdadero amor somete a la persona a un escrutinio. Venga acá, varón, venga acá, mi hermana. ¿Qué está pasando con usted? No debe seguir así porque el final no será bueno. Entonces, cuando tú confrontas a tu hermano con la verdad de la palabra acerca de lo que dice Dios y sus acciones, tú lo estás amando. Por el contrario, cuando tú callas la verdad, cuando tú sabes algo y lo callas, entonces tú estás haciendo un daño a ese hermano. Eso no es lo que dice la Biblia cuando dice no juzguéis. Nosotros tenemos que decir la verdad. Duélale a quien le duela, pero tenemos que decir la verdad. Tenemos que decir la verdad bíblica, como dice la Biblia las cosas. Al pan, pan, al vino, vino. Ahora, tú lo que no puedes es sacar la Biblia de contexto y hacer lo que no dice la Biblia o decir lo que no dice la Biblia. Porque a ti te parece. Pero si tú estás juzgando conforme a la palabra, tú estás bien. Tú no estás desordenada ni desordenado. Lo que tú no debes de emitir un juicio a priori sin causa bíblica, sin conocimiento bíblico. Pero Jesús nunca le dijo, escúchame bien, Jesús nunca le dijo a los que venían a apedrear a la mujer adúltera, a la que encontraron en el adulterio infraganti, que ellos estaban mal por el acto, por lo que estaban haciendo. Eso no fue lo que Jesús le dijo. Él le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero la ley ciertamente decía que si una persona era encontrada en el acto de adulterio infraganti, una mujer, había que apedrearla hasta morir. La ley lo decía. Por lo tanto, ellos no estaban actuando fuera de la ley. Lo que pasa que cuando esa mujer vino corriendo y se topó con Jesús en el camino, ella se topó con la gracia. La gracia es una ley más perfecta que la ley que ellos conocían. La gracia es el favor de Dios que te extiende la vida para que te arrepientes de tus pecados. Mientras que la ley dice mátalo en su pecado, la ley gracia dice dale una oportunidad de arrepentimiento para que se arrepienta de su pecado. Si Dios a nosotros nos tratara legalmente, ninguno de nosotros estuviéramos aquí, todos estuviéramos en el infierno. Pero por su gracia y por su misericordia, nosotros todavía tenemos una oportunidad cada día de arrepentirnos de nuestros pecados y entregarle nuestro corazón y nuestras vidas al Señor. Jesús nunca le dijo a ellos, ustedes están mal al venir a querer aquí apedrear a esta mujer. No, porque él dijo que la ley tenía que ser cumplida. Ahora, en él se cumplió toda la ley y los profetas y todo. En él. Entonces, cuando esta mujer llega a donde Jesús y ellos llegan detrás de ella, que la querían apedrear, Jesús simplemente le dijo, si ustedes como ellas no tienen pecado, entonces apedréenla. Y nadie pudo tirar piedra porque todos eran pecadores. Se reveló la gracia. La gracia nos dice a todos, tenemos oportunidad. Fíjense que todos ellos, igual que ella, eran pecadores. Así que todos ellos, igual que ella, tenían las mismas oportunidades de ser salvos. Entonces, el acto que se juzga no es lo malo, es cómo se hace justicia. La justicia siempre tiene que ir precedida de una oportunidad de arrepentimiento. Si la justicia que se implanta no da la oportunidad a la persona de arrepentirse,
entonces esa justicia es imperfecta. Por eso es que la justicia de los hombres es imperfecta. La justicia de Dios es perfecta. Porque cuando Dios emite un juicio sobre alguien, al lado de ese juicio o concomitantemente con ese juicio está la oportunidad de arrepentimiento. Tú no ves, la justicia de los hombres condenan a una persona a la silla eléctrica, a la muerte, a la inyección letal, pena de muerte. A ellos no les importa si ese tipo se arrepiente de su pecado o no. Ellos ya, la justicia entiende que hizo su trabajo al emitir una sentencia de culpabilidad. Se acabó ya, porque la justicia hasta ahí llega. La justicia no trata con el corazón del hombre, sino trata con el acto en sí. O sea, juzga un acto. No tiene que ver con la condición interna del ser humano. Pero cuando vemos a Dios, la justicia de Dios, no, la justicia de Dios opera en el corazón del hombre. Dios te dice, mira, hiciste esto mal, pero si tú te arrepientes, recibes a Jesucristo en tu corazón y comienzas a vivir de la forma que Cristo dice que debes de vivir, entonces ya no hay condenación para ti. Porque no se trata de la condenación natural, de la cárcel física, sino la condenación de muerte espiritual, la cual al recibir a Cristo, ya la persona automáticamente tiene un privilegio de recibir la vida eterna. Así que, hermanitos, luego de esta pausa que vamos a tener, vamos a ver una imagen que yo quiero usar en este momento. Quiero usar esa imagen para seguir hablando sobre este punto y hablar sobre lo gran errado y equivocado que estamos y que habemos muchas personas, al decir y usar términos como no juzgue. Porque lo que están haciendo muchas veces al decir esto es queriendo invalidar e inhabilitar la justicia de Dios, y al mismo tiempo muchas veces la gente quiere con estos términos soslayar, tapar un hecho que se ha cometido. Y no es eso lo que dice la Biblia. Pero en breve volvemos con más detalles sobre esto y con las imágenes que le dije que tendríamos. Así que en breve volvemos. Cristovisión, un canal cristiano para todos.